Yo he venido a adorarte, Señor, con todo mi corazón y con todo mi ser. Yo he venido a despojarme de toda distracción. He venido a despojarme de toda preocupación, de todo temor, de toda angustia, de toda ansiedad. Yo me despojo de todo eso, Señor, porque creo y confío, Señor, que tú habitas, Señor. Habitas, Señor, en esta iglesia. Habitas tú, Señor, en la alabanza de tu pueblo. Dale gracias. Dale gracias. Rey. Sabemos, Señor Jesús, que tú eres, Señor, el que nos guarda, Señor, cada mañana, Señor. Eres tú el que nos guarda, Señor, en nuestras salidas, Señor, y nuestra entrada, Señor. Eres tú, Señor, el que acampa alrededor nuestro, Señor. Eres tú, Señor, el que nos protege, Señor. Eres tú, Señor, el que nos da la protección, Señor, y nos hace sentir seguras, Señor. Nos hace sentir seguros, Señor, que tú estás ahí, que tú estás ahí.
Dile conmigo. Mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Tú eres mi escudo, díselo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Sí, Señor. Eso eres, Señor, para nosotros, Señor. Eres nuestro escudo, Señor, que nos protege, Señor. Eres nuestra torre fuerte, Señor, porque podemos hallar fuerzas en ti, Señor. Porque en ti, mi Rey, nos podemos refugiar, Señor. Cuando nos sentimos inseguros, cuando llega el miedo, cuando llegan las inseguridades, Señor, sabemos que en ti, Señor, nos podemos refugiar. Y cuando nos refugiamos, Señor, en tus brazos, cuando nos refugiamos, Señor, en tu pecho, Señor, hay una voz dulce que nos susurra, que nos dice que todo va a estar bien, que tú estás bien, que nada ni nada te va a faltar, porque eres el que guarda. Él guarda de sus hijos. Él guarda de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Oh Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, mi Rey, porque tú, Señor, no dejas de extender, Señor, tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Tu gracia, Señor, sobreabunda, Señor, en nuestras vidas. Tu mano sanadora, Señor, está, Señor, sobre todo aquel, Señor, que esté enfermo, Señor. Sobre todo aquel que esté debilitado, Señor. Es tu mano, Señor, que nos da la protección, Señor. Es tu mano, Señor, que hace huir todo lo que nos oprime, Señor. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro libertador, mi Rey. Porque cuando vienen a tocar a tus hijos, Señor, tú vienes, Señor, a defendernos. Vienes, Señor, a sacar la cara por nosotros. Tu favor está sobre tus hijos, Señor, porque tú nos guardas, Señor, porque tú nos guardas. Refugio.
Glorifícate, Señor, en este lugar. Glorifícate, Señor, en esta casa. Glorifícate, Señor, en la petición de tus hijos. Glorifícate, Señor, en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, Señor. Glorifícate, Padre, en cada trabajo, Señor. Su palabra dice: adereza mesa de presencia de sus angustiadores, Señor. Muestra tu favor, Señor. Muestra tu favor, Señor, para con tus hijos, Señor. Oh, Señor, gracias, papá. Gracias, mi Rey.
gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Tú eres Dios. Mi deseo es adorarte, y mi anhelo es tocar en tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, Señor. Y no hay nadie, y no hay nadie como tú. No lo hay, no hay nadie como tú. No lo hay, no hay nadie como tú, Señor. Y Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. 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 Glorifícate, mi Rey.
acércate, acércate. Acércate al trono de su gracia. Acércate al trono de su gracia. Acércate porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Él está esperando que tú des ese paso. Él está esperando de que tú abras tu corazón para que Él pueda entrar y morar en ese templo. Él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere pasar tiempo contigo, pero tienes que abrirle la puerta. Tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Él no puede entrar si tú no le das permiso. Oh Señor, entramos una vez. Mientras me acerco, Yo me acerco a tu trono, a tu trono. glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Oh sí, Señor, yo no sé cuál sea tu petición. No sé con qué expectativa tú hayas venido a su casa, pero solamente te recuerdo que tienes un Dios grande, que tienes un Dios bueno, que tienes un Dios perdonador, que tienes un Dios sanador, que tienes un Dios que quiere abrazarte. Tienes un Dios que quiere amarte, que quiere amarte con amor eterno. Tienes un Dios en el quien Él puedes confiar. Tienes un Dios en quien te puede llenar, el que se puede llevar la angustia, el que se puede llevar el dolor, la molestia, las preocupaciones, los afanes. Aquí está tu Dios. Solo entra al trono de su gracia. Entra, entra, que Él está esperando. Él está esperando por ti. Él está esperando por ti, iglesia. Abre tu corazón, abre tu corazón. No desistas más, no desistas más. No pongas más resistencia. Él solo quiere bendecirte. Él quiere hablarte. Pero tú tienes que quitar esa resistencia de tu corazón. Dile a Él: Señor, quita la dureza de mi corazón. Yo quiero que tú habites en Él. Dile: Señor, a veces se me dificulta. Se me dificulta cómo expresarlo, Señor. Pero Él no está buscando palabras bonitas. Él está buscando un corazón sincero. Él está buscando transparencia, no apariencias. Él está buscando, Él está atrás de tu corazón y está atrás del mío también. Está atrás de esos corazones que lo anhelan, que realmente lo anhelan. Está atrás de esos corazones que quieren venir contritos, humillados ante su presencia. Por esos corazones Él está viniendo. Por esos corazones Él quiere entrar. Él quiere habitar. Rey de
amor a tu trono, sí, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, tu hermosa presencia, Señor. Gracias, Señor, por regalarnos, Señor, tu presencia, Señor, en este lugar. Aplaude su presencia, iglesia. Dale gracias con tus palmas. Si tu corazón está agradecido en esta noche, dale un fuerte grito de júbilo a Él. Dile, papito, yo te amo. Dile, papito, yo te deseo más que todo, más que nada. Él es bueno, amén. Gloria a Dios. Alegres porque escuchas
Bendito sea Dios, querido hermano. Esta noche, querido hermano, sabemos que es necesidad que la palabra de Dios esté en nuestra vida. Y esta noche ahí en su Biblia, por favor, hágame el favor de acompañarme en su Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas 7, del 1 al 10. Cuando lo tenga, diga un amén para el Señor. Bendito sea Dios. Todos lo tienen, llevamos la lectura como está escrita la bendita palabra de Dios. Para que usted y yo entendamos, querido hermano, ¿qué dice el contexto arriba? Jesús sana al siervo de un centurión. Leemos la palabra de Dios y dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. El 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. El 5. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El 6. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Diga esta noche: di la palabra. Diga esta noche conmigo, querida iglesia: di la palabra. Y mi siervo será sano. Bendito sea Dios. Dice el 8: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. El 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bendito sea Dios. La honra y la gloria sea para Dios. Querido hermano, esta noche hay buenas noticias para usted y para mí. Pero antes, querido hermano, usted y yo debemos de entender que es necesario oír. Es necesario oír, querido hermano, porque a este tema yo le he titulado de esta manera: escuchemos y tengamos fe. Escuchemos y tengamos fe. Esto es lo necesario, querido hermano, esta noche. Y déjeme explicarle un poquito de lo que es un centurión. Un centurión, querido hermano, es un soldado. Un soldado, dice que era un soldado del Imperio Romano, del ejército romano.
el cual dice que en ellos habían cualidades, hombres de los cuales dice que eran catalogados como una base fundamental en el ejército romano. Es decir, en otras palabras, dice que es la espina dorsal del ejército romano. Y por lo tanto dice que un hombre de ellos, por lo cual dice que tenía también autoridad, y no solo autoridad, sino también dice que era para que administrase también. Y recuerden, queridos hermanos, que el pueblo judío estuvo subyugado o bajo opresión del ejército romano. Pero en medio de todo esto, querido hermano, siempre la gloria de Dios se manifiesta. Y aquí vemos, querido hermano, un gran ejemplo, pero yo no le voy a predicar esta noche hablándole de lo que ha acontecido, querido hermano, con grandes hombres de Dios. Yo vengo a hablarle, querido hermano, esta noche de la fe, de la cual usted y yo debemos de tener hoy, en este milenio, en este 2020, en este día 16 de septiembre, querido hermano, así como Dios se manifestó en la vida de Noé, qué gran privilegio, querido hermano. Así como Dios se manifestó en la vida de Abraham, qué gran privilegio, querido hermano. Eso da una alegría, querido hermano, un gozo de escuchar que Dios se glorificó como Moisés, Josué, querido hermano, hombres que creyeron y caminaron y Dios se manifestó en ellos, hombres como Abraham, querido hermano, como David, como Salomón, como los profetas, querido hermano, que oímos de la historia que se narra que Dios estuvo con ellos. Pero esta noche, querido hermano, vengo a hablar de lo cual la palabra me ha exhortado y me ha estado enseñando, que en medio de todas malas noticias, querido hermano, siempre hay buenas noticias en el Señor. Querido hermano, dice la palabra de Dios aquí en el 7, en el libro de Lucas 7:2, dice: el siervo de un centurión, quien quería mucho. Querido hermano, en medio de todo aquello que acontecía en el ejército romano, querido hermano, ¿por qué estaba el pueblo de Dios sujetado al ejército romano? Porque usted recuerda que dice que ellos eran esclavos y eran servidores del pueblo romano, y que cuando ellos daban órdenes, dice que se tenía que obedecer. Y ellos dice que si ponían carga sobre una persona, tenían que llevarla a una milla. Pero en medio de todo aquello que hacían, querido hermano, Jesús viene a recetar algo más y dice que debemos de llevarlo una segunda milla más. Si aquellos hombres, querido hermano, llevando aquella carga a una milla, tal vez enojados, querido hermano, hablando del imperio romano, pero Jesús viniendo y trayendo otra palabra, la cual decía: llevad mi yugo una segunda milla más. Obedecé y lleva la carga una milla más. O sea que era doble el trabajo. Entonces es mejor obedecer, querido hermano, porque eso es agradable delante de Dios. Pero aquí vemos, querido hermano, que este hombre tenía una cualidad que en medio de todo aquello que hacían y practicaban, querido hermano, dice la palabra de Dios que este hombre es un gentil, un publicano, un romano, un gentil. Pero en medio de aquella maldad que había en el corazón de aquellos hombres, también dice que habían buenas cosas en este soldado romano. Y la primera, querido hermano, la que leemos aquí en el 7:2, dice: el siervo de un centurión, a quien quería mucho.
En medio de todo aquello, querido hermano, aquel hombre tenía sentimientos. Y sentimientos, querido hermano, por ver el dolor, el sufrimiento de su siervo. Y viendo lo que acontecía con su siervo, querido hermano, el cual dice que estaba enfermo y a punto de morir. Y este hombre tenía esta cualidad, querido hermano, y es necesario, dice la palabra de Dios, que usted y yo, querido hermano, cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, que la hagamos. Este hombre se le dio en esta situación, querido hermano, y tuvo la oportunidad de hacer algo por su siervo. Querido hermano, para que usted entienda lo que aquel hombre venía a hacer con aquel siervo amado, demuestra una gratitud de sentimiento por aquel varón que se encontraba enfermo y a punto de morir. Pero yo encuentro algo, querido hermano, lo cual este hombre practicó sobre la vida de aquel siervo, para que usted entienda esta gracia la cual el hombre tuvo con su siervo, el amor que tuvo por su siervo. Yo lo deseo llevar y invitarlo que usted lea conmigo Gálatas 6:10 para que entienda lo que es agradable cuando tenemos la oportunidad. Vaya hacia adelante y búsquese Gálatas 6:10. Alguien que sea tan amable de leerlo, por favor. Ponga atención lo que dice Gálatas 6:10. Si lo tiene, pastor, haga mejor de leerlo. Dice, así que según tengan oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia. Bendito sea Dios. Querido hermano, este es un sentimiento de amor, querido hermano, el cual este soldado romano hace por aquel siervo, querido hermano, el cual se encontraba en dificultades de enfermedad y de dolor, querido hermano. Como tal dice aquí Gálatas 6:10, querido hermano, que siempre teniendo la oportunidad que hagamos el bien, dice. ¿El bien con quién? Con los de la fe, con la familia de la fe. Pero querido hermano, también esto nos exhorta a que usted y yo hagamos el bien con todos. No importando, querido hermano, no importando la raza, no importando el idioma, no importando las condiciones, cómo se encuentren, querido hermano. La Biblia aquí dice en Gálatas 6:10 que nosotros hagamos el bien con los de la casa, con la iglesia, con la familia, pero sobre todo, querido hermano, con todo aquel que esté en dificultades, que hagamos el bien. Y este varón dice que hizo el bien, tener sentimiento por lo cual él pasaba este varón. Pero acontece algo más aquí en el 3, que es en la cita de Lucas 7, porque aquí vamos a estar predicando. Lucas 7:3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, querido hermano, este varón solo había oído a Jesús, no conocía a Jesús, no sabía la palabra de Dios, no se congregaba, querido hermano, no era religioso, pero este hombre solo había oído de Jesús. Y este hombre, querido hermano, pues dice que solo oía hablar de Jesús. Hoy el mundo oye hablar de Jesús. Hoy nuestra familia oye hablar de Jesús. Hoy la iglesia oye hablar de Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Esta es la pregunta, querido hermano. ¿Quién es Jesús? Y querido hermano, este hombre había oído hablar de Jesús, pero este hombre reconocía que era un hombre de autoridad. Y aquí adelante narra la palabra que dice que él, un hombre el cual dice que daba órdenes
Y yo le digo a mi siervo, va, y él va, y le digo a mi siervo, ven, y este viene, y yo le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Era un hombre que daba órdenes, querido hermano, y el cual dice que tenía más de 100 personas a su cargo, a su mando. Pero aquí, querido hermano, este hombre se encuentra oyendo de Jesús, y de Jesús le dice que oía hablar, pero también aquel hombre dice que hacía cosas buenas con el pueblo de Dios. Aquel hombre tenía un corazón, dice, que marcaba la diferencia con los demás soldados romanos. Y quien dice que oyendo hablar de Jesús le envió unos ancianos. Oiga, querido hermano, este hombre necesitaba, como nosotros le decimos, cuello. En otras palabras, este hombre necesitaba una palanca. Y a veces nosotros, querido hermano, cuando deseamos orar, le decimos o venimos al pastor, venimos al siervo, y decimos, hermanos, ore por mí. Ore por mí. Pero déjeme decirle, querido hermano, que este hombre buscaba una palanca, buscaba tener una conexión, cómo llegar a Jesús. Y dice que como él era un hombre que daba órdenes, pues le dio la orden a los ancianos judíos, dice. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos. Oiga, él dio una orden y los ancianos pues tenían que obedecer. Y aquellos ancianos pues reciben la orden, pero hay algo muy importante, que aquel hombre presenta una gratitud, una humildad delante de Jesús y delante de los demás. Y esto es agradable, querido hermano, cuando nosotros reconocemos, este hombre era un hombre de autoridad, de palabra. A este hombre no se le podía desafiar la orden. Pero en medio de todo aquello que el hombre reconoce, querido hermano, que hay algo y que hay alguien más superior que él. Él daba órdenes humanamente, personalmente daba órdenes, pero se encuentra con el verdadero Jesús y hace algo agradable, dice, un gesto muy agradable a Jesús y a los demás. Y dice que rogándole, mire cómo se presentó este hombre, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Presentó algo agradable, querido hermano, y este hombre reconoció que ¿quién era delante de Jesús? Pero cuando usted se presenta con esta actitud, querido hermano, es agradable delante de Dios, porque Dios nos conoce. Y yo lo deseo llevar para que usted vea qué actitud nosotros debemos de presentar delante de Dios, la cual presentó este hombre delante de los demás y delante de Jesús. Váyase, querido hermano, allí al libro de Isaías 57:15. Esto es agradable cuando usted viene con esta actitud delante de Dios. Isaías, querido hermano, hay algo que aquí nos ilustra nuestra vida en el caminar de Cristo, en el presentarnos delante de Cristo. Una actitud, querido hermano, la cual usted y yo debemos de presentarnos, porque a veces nosotros, querido hermano, sin entendimiento queremos darle órdenes a Dios. Pero cuando usted y yo reconocemos, querido hermano, que es necesario menguar bajo los pies de Cristo, bajo el poder de Cristo. ¿Lo encontró? 57:15. Está ahí, querido hermano, y vamos a leer lo que dice 57:15. Porque así dijo el alto, Jehová de los ejércitos, y sublime, el que habita la eternidad
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado. Oiga, querido hermano, cuando usted viene, querido hermano, nos acercamos humillados, nos presentamos quebrantados, nos presentamos necesitados delante de Dios. Entonces, oiga lo que dice aquí: y con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Para eso está Dios, querido hermano, presto. Aquel corazón humilde, aquel espíritu quebrantado, para hacer vivir, dice, al humilde y vivificar a los corazones quebrantados. Es necesario que el hombre se presente quebrantado delante de Dios. Y este hombre hizo un gesto, querido hermano, el cual se presentó delante de Jesús. Y dice el 4, querido hermano, seguimos aquí, en Lucas 7:4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron. Los ancianos, querido hermano, tenían buen testimonio de este varón. Porque, querido hermano, este hombre, con todo lo que hacían y practicaban, pero aún dice que él tenía, dice, gratitud con el pueblo romano. Y dice el 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron. Oiga la actitud de los ancianos. Con solicitud, diciéndole, oiga cómo le explicaron a Jesús. Diciéndole, es digno de que le concedas esto. Ellos tenían buen testimonio de este varón. Porque este hombre era un hombre piadoso que tenía un corazón, querido hermano, y el cual también pensaba, dice, en los judíos. Y dice el 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Se da cuenta? Que en medio de todo aquel mal que practicaban y hacían, este hombre marcaba la diferencia. Y hacía algo, querido hermano, por el pueblo judío, y el pueblo judío tomaba en cuenta esto. Y por eso, querido hermano, ellos intercedían por este varón, que Jesús fuese y sanase a su siervo. Pero hay algo aquí en el 6. Y Jesús fue con ellos. Déjeme decirle, querido hermano, que Jesús está dispuesto las 24 horas. Querido hermano, este hombre era un gentil. Pero hay algo que a mí me administra, querido hermano, y algo lo que dice este varón. Oiga lo que dice aquí. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos. Oiga, querido hermano, primero él envió a los amigos, primero envió a los ancianos, ahora envía amigos. Envía, querido hermano, unos amigos, el cual dice, lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, a Jesús, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí, querido hermano, cuando este hombre reconoce su postura delante de Jesús, y supuestamente, querido hermano, que todos los judíos estaban sujetos al pueblo romano, y Jesús es un judío, por lo cual también Jesús estaba sujeto a estos romanos. Pero Jesús obedece, querido hermano, y obedece para ir a sanar a aquel enfermo. Pero acontece, querido hermano, que aquel hombre dice, pues no soy digno. ¿Qué creería usted, querido hermano? Que este hombre esté conociendo el relato del imperio romano. ¿Qué creería por su mente? ¿Que este hombre era digno de que Jesús fuese y sanase al enfermo o no? ¿Qué cree usted? Ponga a trabajar su mente. Este hombre dice, no soy digno.
reconoce su postura delante de Jesús, porque él sabía lo que hacían y practicaban. Pero muchos podrían decir, no era digno. Como tal él decía, no soy digno. Pero déjeme decirle, querido hermano, querida iglesia, que sí era digno. ¿Por qué es digno, querido hermano? Porque a mí la Biblia me relata en Juan 3:16, si usted lee, ¿para qué dice que vino Jesucristo? Jesucristo dice que vino al mundo, ¿para qué? Para amarlo, para salvarlo, para dar vida eterna a todo aquel que en él creyere. Entonces, cuando a mí la Biblia me dice que Jesús vino para salvar al mundo, no para condenar al mundo, entonces este hombre es digno, querido hermano, porque déjeme decirle que Jesús no vino por los limpios, Jesús no vino por los buenos. Usted entiende eso, ¿verdad? Jesús no vino por los santos. Esto a mí me enseña que la palabra de Dios dice que Jesús no vino por los sanos. Esto a mí me enseña la palabra de Dios que Jesús no vino por los buenos. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? Que este hombre era digno de que Jesús sanase a aquel siervo. ¿Por qué? Porque a mí la Biblia, la palabra me enseña que Jesús apareció y vino para sanar los enfermos. A mí la Biblia me enseña que Jesús vino para levantar a los muertos espiritualmente. A mí la Biblia me enseña, querido hermano, que Jesús apareció para sanar los enfermos de mente. A mí la Biblia me dice, querido hermano, que Jesús apareció para dar salvación y vida eterna. Y que Jesús vino por los pecadores. Y que Jesús vino por los contaminados de pecado. Y a mí me enseña la palabra de Dios que para esto apareció Jesucristo. Pero este hombre dice algo más, querido hermano. Y dice, no solo que posase en su casa, sino también este hombre no era digno, dice, de venir a Jesús. Déjeme decirle, querido hermano, que este hombre era digno también, porque Jesús apareció para los malos, para los enfermos, para los pecadores, para los imperfectos, no para los buenos. Y déjeme decirle que esta era la condición de aquel hombre, y esta es la condición de la cual usted y yo teníamos. Pero déjeme decirle, querido hermano, que usted acérquese a Cristo confiadamente, porque aquel que se acerca, dice la palabra, humillado, él no rechaza. Un corazón constrito y humillado delante de él. Este hombre reconoció que no era digno de que posase en su techo, y que él no era digno también, dice el 7, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Oiga, querido hermano, 2 veces la actitud que él reconocía. Pero hay algo, querido hermano, que a mí me narra el 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Oiga la autoridad que este hombre tenía. Pero déjeme decirle, querido hermano, que este hombre tenía una autoridad personal, una autoridad bajo el imperio romano, bajo los soldados romanos. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Que él reconoció que había uno más alto que él, en una jerarquía, llamado Jesucristo. Y este hombre reconoció, querido hermano, que él daba órdenes y mandaba físicamente, personalmente, con autoridad de hombre. Pero ¿sabe qué había reconocido este hombre? Que no tenía autoridad para sanar los enfermos. Y por eso él, querido hermano, reconoce que solamente a Jesucristo, el que había oído, tenía el poder y la autoridad para sanar los enfermos. Bendito sea Dios. Querido hermano, acontece aquí, querido hermano, en el 9. Le voy a terminar de leer el 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad
y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló. Querido hermano, pero había algo en aquel hombre que había ocasionado la admiración de Jesús a este hombre. Dice que este hombre entendió que no era digno, pero también, querido hermano, sugirió algo que Jesús hiciera. Y dice que le pidió que solamente diere la palabra. Aquel hombre reconoció que no era digno de estar delante de Jesús y que Jesús estuviera en su casa. Pero el hombre, aquel el cual había creído y el quien había oído, solo pidió que Jesús diera la palabra. Querido hermano, dice el 9 que Jesús se maravilló cuando aquel hombre creyó en la palabra, y Jesús pues no se negó. Y por lo tanto dice aquí la escritura que al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por eso yo le llamé el tema de esta noche, querido hermano: escuchemos y entendamos. Escuchemos y tengamos fe. Este hombre tuvo fe, querido hermano, al solo dar Jesús la palabra. Querido hermano, esta noche, querido hermano, hay una gran promesa para usted y para mí. Porque aunque usted, querido hermano, se sienta nada delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos polvo delante de Dios. Somos nada delante de Dios. Yo le voy a dar solo la cita, querido hermano. Allá en Isaías 41:14, Jesús, o Dios, querido hermano, llama al pueblo como gusanos, como polvo. En Salmos 103:14, querido hermano, encontramos que Dios trata al pueblo como polvo que es delante de Dios. Y en Isaías 41:14 dice la palabra que Dios llama como gusano al pueblo de Israel. Querido hermano, nosotros somos nada delante de Dios. Pero déjeme decirle, querido hermano, que Jesús se maravilló cuando escuchó a este hombre decir que solamente diera la palabra para que sanase su siervo. Pero yo le digo, querido hermano, que no importa su situación. Usted diga esta noche: Señor, solo di la palabra para que mi vida cambie. Querido hermano, esta noche usted solo diga: Señor Jesús, di la palabra para que mi familia cambie. Usted diga esta noche, querido hermano: di la palabra para que mi matrimonio cambie. Querido hermano, ¿la palabra de qué? La palabra de poder, la palabra de fe. Usted solo dígale: Señor, di la palabra para que haya paz en mi hogar. Di la palabra para que haya sanidad en mi vida. Di la palabra para que haya bendición en mi vida. Porque esto fue lo que hizo el centurión, querido hermano. Di la palabra y mi siervo sanará. Querido hermano, que usted y hoy le digamos al Señor: Señor, di la palabra y yo me levanto creyendo que tu palabra permanece y es fiel para mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me enseña, querido hermano, que usted y yo debemos de hacer buenas obras y dar buen testimonio. Pero déjeme decirle, querido hermano, y con esto lo voy a llevar a resumirle todo, querido hermano, porque dice la palabra de Dios allá en Juan 15:16, no se lo voy a leer. ¿Por qué, querido hermano? A veces nosotros decimos que no somos dignos cuando nos encontramos, querido hermano, en la situación que nos vemos y no nos acercamos a Dios. Pero déjeme decirle que Jesús vino por los malos, por los pecadores. Porque este hombre era digno de que Jesús, querido hermano, hiciera el milagro con su siervo. Porque a mí Juan
Juan 15, 16 me dice, querido hermano, que Jesús vino a buscarnos, que Jesús vino a nosotros, no nosotros a Él. Querido hermano, por eso yo entiendo que para esto apareció Jesucristo. Pero querido hermano, para ir concluyendo con este mensaje, llévese esta palabra en su corazón y en su vida, la cual dice que es agradable delante de Dios. Váyase ahí adelantito en Hebreos. Hebreos, querido hermano, ya estamos terminando. Hebreos 11:6. Es necesario, querido hermano, que usted como iglesia, como matrimonio, como familia, demos testimonio en esta tierra, querido hermano. Pero también hay algo agradable delante de Dios y delante de los demás. Hebreos, querido hermano, 11:16. Aquí hay algo lo que es agradable delante de Dios, querido hermano. Y por eso yo le llamé el tema, escuchemos y tengamos fe. Porque esto es lo que le agrada a Dios. ¿Lo encontró? Bendito sea Dios. ¿Qué dice 11:6? ¿Qué dice 11:6? No 16, 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea Dios. ¿Qué estamos buscando esta noche? Fe. ¿A quién estamos buscando esta noche? A Jesucristo. Pero es necesario, querido hermano, que usted y yo nos acerquemos con esta actitud de fe. Porque dice la palabra, querido hermano, que esto es agradable delante de Dios. Que usted y yo creamos por medio de la fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. ¿Por qué, querido hermano? Porque usted lee un listado que aquí hombres de Dios dieron testimonio de la fe. Y usted puede leer, querido hermano, del 11 al 39, la cantidad de ejemplos de hombres que dieron testimonio de la fe. Y también, querido hermano, que usted y yo que estamos en esta noche, usted querida familia, usted querida iglesia, que viene de Somerville, que viene de Bridgewater, que viene de Bamboo, que viene de New Brunswick, que viene de todo lugar, querido hermano, que también usted y yo demos testimonio de la fe, porque esto es agradable delante de Dios. Querido hermano, que su familia dé testimonio de la fe, que usted dé testimonio de la fe. Por eso dice la palabra 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay perdón, hay poder, hay salvación, hay bendición de Dios, querido hermano, para su vida y para mi vida. Así que, querido hermano, dice, y es galardonador de los que le buscan. Bendito sea Dios. Querido hermano, que esta noche, no solo como Dios se le manifestó a aquel hombre, querido hermano, así también Dios, querido hermano, está dispuesto para manifestarse en su vida, para manifestarse en su familia, para manifestarse en su hogar, para manifestarse, querido hermano, en sus hijos. Pero solamente es necesario, querido hermano, que usted y yo creamos a la palabra, a las promesas del Señor. Querida iglesia, póngase de pie, dele un aplauso al que vive y al que reina para siempre. Bendito sea Dios. Incline su rostro, querido hermano, y vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, santificado sea tu nombre, Señor. En los cielos y en la tierra, Señor, así también en nuestros corazones, en nuestra vida, Padre amado. Te agradecemos, Señor, por este momento, Padre amado. Te agradecemos, Señor, porque tú, mi Rey amado, hablas a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Gracias, bendito Rey, por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que active, Señor, nuestra fe, mi Dios amado, y que esta noche, Padre amado, salgamos renovados, Señor, creyendo en tu palabra, Señor,
que aquel que se acerca a ti, mi Dios amado, y el que te busca, Señor, es galardonado, Señor. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra esta noche, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, a recordar tu palabra en nuestra vida, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, que caminemos confiadamente, Señor, creyendo que tu palabra permanece fiel y para siempre, Señor. Padre amado, te agradecemos por esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Y sobre todo, Padre amado, te pedimos, Señor, que el resto de esta semana, Señor, tú nos guardes, tú nos guíes, tú nos fortalezcas, Señor. Y sobre todo, nos bendiga, Señor, con toda tu bendición que viene de lo alto, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos vamos de este lugar, mano de tu presencia, Señor. Oh bendito Rey de la Gloria, trae tu paz, Señor, en la vida de cada uno, Señor. Y esta noche, Padre amado, seguimos adorando y bendiciendo tu bendito nombre, Señor, con alabanza, Señor, cual tu pueblo ha traído para despedirnos esta noche. Pueblo, que Dios le siga bendiciendo desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, Señor. Y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, tu hermosa palabra, Señor. Una vez más, Padre, lo atesoramos en nuestro corazón, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a acercarnos más y más a ti, Señor. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos aprender más de ti, mi Rey. Sabemos, Señor, ahorita nos acaba de recordar, Señor, que sin fe, Señor, es imposible agradarte, Rey. Aumenta, Señor, nuestra fe, Señor. Si estamos escasos, Señor, tú eres, Señor, de la fuente infinita, de la fuente que no tiene fin, Señor. Te pido que derrames, Señor, la fe, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos, Señor, activarnos, Señor, a declarar las cosas que no son como si fueran, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, estás derramando una nueva porción en cada uno de nosotros, Señor. Y nosotros lo recibimos, Padre. En el nombre de Jesús, guarda a mis hermanos, Señor,
de camino a sus casas, Señor. Protégelos, Señor. Tenlos con bien, Señor, a ellos y a cada uno de sus familiares, mi Rey. Señor, que en este día, Señor, ellos puedan descansar en tus brazos, Señor. Sé tú su descanso en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que tengan una feliz noche.